Las aves en el jardín es una manera de llamar a la naturaleza en nuestras casas. Es una actividad muy bella, recreativa, que también nos puede ayudar a relajarnos, incluso ahora que estamos en cuarentena, aquí un poco como sintiéndonos encerrados. Y es una actividad muy bella que también incluso puede funcionar para la ciencia. La observación de aves como tal, y el conocimiento de las diferentes especies que hay en toda la república o en el lugar donde vivimos, generalmente es de mucha ayuda para los científicos que hacen estudios sobre la presencia o ausencia de estos animales en ciertos hábitats o en unos lugares o en otros. Observarlas tal cual, como ya les comenté, es muy bello, y cuando logramos incluso que las aves se acerquen a esta distancia, como por ejemplo esta palomita que aquí les pongo, que está literalmente pegada a la ventana, pues es muy padre porque también llegamos a poder su ciclo de vida completo. Pero ¿cómo podemos hacer para que las aves se nos acerquen y estén pues más en contacto con nosotros sin que lleguemos a afectarlas? Esto tiene que ser muy importante. Entonces, una de las opciones que comercialmente tenemos o de que nos dan como opción para realizar es la aplicación de lo que son comederos para aves o bebederos. Pero usualmente estos suelen ser muy caros o tienen un precio pues un poco más alto, y no todo el mundo puede como pues darse el lujo de tener esta clase de objetos en casa, ¿no? Entonces, los comederos y bebederos caseros son una buena alternativa para que nosotros podamos tener este acercamiento con los animales sin tener que comprometer nuestro bolsillo. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar como tal al, pero también más adelante vamos a hacer otro específico también para los bebederos, porque sí son como actividades muy padres y muchas veces las aves los necesitan. Entonces, aquí como pueden ver en la imagen de la izquierda, les puse un pajarito que literalmente está comiendo una mezcla de granos que le dejaron por ahí en una simple red como de cebollas o de ajos que nos venden comercialmente y que usualmente es basura, o nosotros lo consideramos como basura, y de esta manera también le podemos dar como un segundo uso y una segunda vida. Aunque también en el mercado pues existen comederos como el de la derecha, que les pongo que es como un tubo, ya tiene accesorios más específicos y son un poco más elaborados. Pero para fines prácticos el objetivo es el mismo. Entonces el día de hoy les vamos a mencionar cómo hacer estos comederos de manera casera y con materiales hechos en casa. Ahora, antes de pensar en nosotros poder poner un comedero para aves, es importante que consideremos varios aspectos. Primero, tenemos que estar pensando en el tipo de lugar donde nosotros vivimos y qué tipos de aves podemos encontrar. En general, la mayoría de las viven en las ciudades, y esto nos ayuda también un poco a reducir como los tipos de aves que podemos ver allá. Pero esto es importante porque no todas las aves, no todas las especies tienen las mismas necesidades alimenticias, biológicas o metabólicas. Entonces acá yo les pongo un ejemplo. Aquí en este cardenalito o este petirrojo, como también luego le conocen, está en época reproductiva, igual que este mosquerito de aquí de la parte de abajo. Pero estos dos animales, incluyendo a las golondrinas, que también les pongo un ejemplo por acá, generalmente son insectívoros. Entonces, si nosotros les ponemos alimento que sea de granos o de frutas, pues es muy poco probable que nos vayan a visitar en el jardín. En el caso de los colibríes, estos son súper específicos y solamente se alimentan de néctar de las flores, o bien en raras ocasiones, como en la época reproductiva o cuando tienen polluelos que alimentar, pueden alimentarse también de pequeños insectos. Pero del mismo modo, si nosotros ponemos semillas y queremos que vengan los colibríes, pues no se van a acercar. En esta ocasión no vamos a platicar de bebederos para colibrís específicamente. En otro video o en otra sesión lo podemos considerar, lo vamos a realizar, porque también son como muy específicos, entonces no se alimentan de cualquier néctar. Y en general, los néctares que nos venden para colibrís, que son de fórmula y suelen tener como color rojo, que es muy llamativo para nosotros, suelen ser en realidad como dañinos para esta clase de animales porque no tienen su necesidad nutricional adecuada, o bien no los consumen, o sea, son con unas características nutricionales que no les llaman la atención y simplemente no los consumen.
Es más fácil cuando nosotros preparamos nuestro propio néctar, pero como les comento, esto lo dejamos en otra ocasión. Y en el caso de los dos pajaritos que les puse a la derecha, estos suelen ser más bien pistácidos, así se llaman, o paserinos. Generalmente son aves que se alimentan de frutos o semillas. Estos son los grupos a los que específicamente es más probable que nosotros podamos atraer a casa cuando vamos a hacer esta clase de comederos, porque precisamente se van a alimentar de granos y frutos. Ahora, dentro de estos aspectos también es bien importante pensar en qué necesidades vamos a cubrir en las aves. Hay muchos debates sobre si es correcto o no es correcto darles de comer a estos animalitos porque podemos incluso llegar a modificar su comportamiento natural en zonas que están muy cercanas al campo o a áreas naturales protegidas sobre todo. No se recomienda tanto la instalación de comederos porque precisamente hacen que las aves vengan a nuestra casa, pero dejen de consumir en la naturaleza y esto también afecta de cierta manera tanto a la especie de ave como al ecosistema en el que se están desarrollando, porque muchas veces estos animalitos funcionan como dispersores de semillas y ayudan a los ecosistemas a regenerarse. Algo que sí es importante es que durante el otoño y el invierno va a escasear el alimento natural. Las plantas, de manera general, que producen estas semillas o estos frutos que los alimentan, van a entrar en un estado como de sueño, de dormancia, y no van a tener frutos ni semillas. Entonces, las aves sufren un poco más en estas temporadas para poder encontrar la comida, y aquí sí es más recomendable que les dejemos el alimento, aunque podemos tenerlo todo el año, pero es importante que pensemos que en otoño y en invierno es cuando más tenemos que ofrecerles el alimento, sobre todo en las ciudades, por esta escasez de comida que van a tener. Algo que es súper importante es siempre mantener la limpieza del alimento, del comedero, del bebedero o de cualquier cosa que nosotros estemos teniendo en contacto con los animales. Esto incluye también, sobre todo, utilizar alimento fresco y que sea de buena calidad, porque muchas veces por falta de tiempo o incluso por desconocimiento, ponemos las semillas en un comedero, las dejamos por allá 2, 3 meses y decimos, bueno, las aves nunca vienen, pues probablemente no era el alimento adecuado, no tenía suficiente contenido nutricional, ya estaba pasado, ya estaba viejo, a lo mejor se llenó de tierra o de algún contaminante externo y las aves no lo quieren. Entonces, esto es bien importante que lo consideremos. Como ya les platiqué, dependiendo del tipo de ave que nosotros vayamos a buscar, yo les voy a platicar más de los pistácidos, que son los que comen semillitas. Y algo que es bien importante es que no le demos pan ni cereales a las aves, porque esto se considera como alimentos chatarra para muchas de ellas e incluso pueden llegar a hacerles daño por el contenido de colorantes y de conservadores que nosotros consumimos en la comida muchas veces y ellas pues les puede llegar a hacer daño. Otra cosa bien importante, y en esta sí hay que hacer mucho énfasis, es revisar el sitio que esté, donde vayamos a poner nuestro comedero, que esté lejos de depredadores. Es súper común que nosotros querramos tener aves y animales, fauna silvestre en casa o en jardín para poder convivir un poco más con esta naturaleza, pero el problema es que si no le tenemos el suficiente cuidado o la inspección adecuada o el lugar no es como el correcto, tenemos muchos casos de depredación sobre las aves. En el lado izquierdo yo les pongo un ejemplo de una mantis religiosa. Estos insectos son súper bellos y bien interesantes, pero son depredadores naturales de las aves. Literalmente las atrapan y se las comen. Entonces, en esta foto de aquí, ustedes pueden ver que esta mantis estaba parada sobre un bebedero de colibrís y pues nos ganó y se llevó este premio de cena de un colibrí. Hay muchas mantis religiosas que son muy grandes, tienen tamaños considerables y sí pueden llegar a consumir animales pequeñitos o pájaros un poco más medianos como los gorriones. Y en el caso de los gatos o perros, es súper importante que también los mantengamos alejados de estos animales. En otras ocasiones hemos platicado cómo los gatos son considerados una especie exótica invasora de mucho problema para la extinción de especies silvestres.
porque estos animalitos son bien curiosos, bien activos y en cuanto pueden se van a echar el zarpazo encima de cualquier pajarito que ande distraído por ahí. Entonces, si lo que nosotros queremos es atraer a la naturaleza a nuestro jardín, tenemos que evitar que nuestras mascotas se vayan a dar un lujo ahí de cena, o a veces ni eso, porque muchas veces solamente los matan, juegan con ellos y ni siquiera se los comen. Entonces, pues no hubo como mucho sentido en sacrificar al pájaro, ¿no? Al ave. Entonces, esto es bien importante. Y si ustedes tienen gatos en casa, por favor, no los dejen salir, aprovechando el comercial, porque al salir estos animalitos se echan todo tipo de fauna silvestre que puedan encontrar, además de que ponemos en riesgo a nuestras mascotas, ¿no? Por enfermedades o que les vaya a pasar algo o alguna otra situación negativa, es mejor dejarlos en casa. Otro punto importante que podemos hacer para atraer a las aves, además de agregar nuestros comederos o bebederos, podemos hacer también un huerto en casa o un jardín de flores y plantas nativas o un jardín polinizador. No necesitas tener un espacio así súper grande, con que agregues un par de macetas en un balcón o algo así, vas a empezar a darte cuenta de que vas a traer fauna silvestre hacia tu casa. Y dependiendo del tipo de planta que selecciones o de la planeación más o menos que puedas tener y tu espacio, vas a traer diferentes especies. Si tú pones jardines con flores pensados como en ser polinizadores, que atraigan abejas, mariposas, mosquitas así de las flores y animales como benéficos, probablemente vayas a tener visitantes de colibrí, incluso sin que haya necesidad de que pongas un bebedero. Entre más ecosistema o más naturaleza atraemos en nuestra casa, sobre todo con las plantas, las aves es más probable que se vayan a acercar. Y en el caso de que tengas más espacio o tengas oportunidad de sembrar un jardín un poco más grande, no solamente pensando en flores, si tú añades también árboles que vayan a generar ramas y espacios así en la copa, las aves también se te van a acercar mucho, sobre todo pinzones, calandrias u otro tipo de gorriones, porque les va a gustar mucho estar perchando, estar parados dentro de las copas de los árboles y disfrutan como poder ocultarse un poco y bajar hacia tu jardín. Entonces, si tú puedes hacer un huerto en casa con flores o árboles, bienvenidísimo, porque eso también va a hacer que venga mucha más fauna de aves y te estén visitando, incluso si no tienes el comedero instalado. Otra cosa bien importante, hay que evitar el uso de insecticidas y pesticidas en el jardín o en casa de manera general, porque muchas veces cuando nosotros pensamos en matar arañas o cucarachas, nos estamos llevando también muchas especies de insectos benéficos, mariposas, abejas, mosquitas de la fruta y aves incluso. Estos animales son súper sensibles también al uso de químicos y se pueden morir envenenados de manera muy, muy fácil si nuestro alimento también está contaminado. Algo que tal vez parezca como muy, muy lejano a lo que estamos platicando acá, pero es una realidad muy fuerte, es evitar tirar basura en la calle. La basura literalmente afecta a todos los seres vivos con los que convivimos y aunque nosotros no nos demos cuenta, de una forma u otra también los estamos afectando. Aquí yo les pongo un ejemplo con colilla de cigarro, porque es súper común que las aves agarren estas colillas, estos desechos, y los utilizan también para la construcción de sus nidos, porque por dentro tienen como este tipo de algodón. El problema es que este es un tipo de residuo que es altamente tóxico por los contenidos de cianuro, arsénico, plomo y otras cosas que nosotros estamos consumiendo. Y al ponerlo acá con los polluelos, pues también podemos afectar directamente al desarrollo de los bebés o a las aves, o incluso hay muchísimos registros de aves que pues se comen la basura y se mueren también como por atascamiento, ¿no? Entonces esto es bien, bien importante y aplica para toda la basura, no nada más para las colillas de cigarros. Y ya casi por último, una recomendación es no fomentar el tráfico ilegal de especies. El día de ayer tuvimos una charla sobre la importancia que tiene esto, sobre las especies de aves, específicamente aquí en México, pero es bien importante en que no seamos partícipes de este tráfico ilegal, porque precisamente estamos afectando muy fuertemente a las poblaciones de aves, no solo en México, sino en el mundo, al traerlos desde la naturaleza y quererlos tener encerrados a la fuerza en una jaula.
Y aquí yo les puse los ejemplos de los cotorritos, porque es como muy común que en México querramos tener cotorros en casa, pero aplica para todo tipo de aves. Hay muchísimos tipos de calandrias, de pistácidos, de a lo mejor cuitlacoches o huitacoches, les llaman en otras zonas, cenzontles, colorín de 7 colores, literalmente. Hay muchas, muchas aves canoras que nosotros extraemos de la naturaleza y estamos trayendo a casa a la fuerza, cuando en realidad podríamos tenerlas en casa como visitantes vecinales, simplemente como poner un comedero y atraerlos al jardín, lo cual sería más benéfico porque permitimos que las poblaciones de aves silvestres se mantengan o incluso podemos llegar a beneficiarlas con los alimentos en lugar de traerlas hacia nuestra casa. Y bueno, ya finalmente hay que pensar en que esto es algo súper padre donde necesitamos utilizar nuestra creatividad y ser pacientes. Casi cualquier cosa puede funcionar como un comedero para aves o incluso un bebedero. También es importante darles agua, como les comentaba. Pero hay que ser pacientes porque los animales tardan un poco en acostumbrarse o en entender que en ese lugar hay alimento. Entonces hay sitios donde se pueden tardar desde pocos días, una semana, hasta incluso 2 o 3 meses en darse cuenta de que hay algo ahí. Entonces hay que ser creativos y constantes para que las aves se puedan acercar. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar a hacer 4 diferentes tipos de comederos de aves con materiales reciclados. Aquí yo nada más tuve foto de 3. El cuarto se hace con los rollos de papel higiénico que tenemos en casa. Entonces, si gustan, voy a cambiar de cámara y voy a poner la otra cámara que tengo acá en la mesa para que podamos armar estos diferentes comederos. Acá veo algunas preguntitas. Dice, por ejemplo, ¿qué aves viven en sus nidos todo el año? Ninguna. Literalmente ninguna especie de ave vive en sus nidos todo el año. Las aves únicamente van a estar en los nidos en la temporada de reproducción, cuando van a poner los huevos, cuando tienen a los polluelos y cuando los polluelos abandonan el nido, se abandona el nido completamente. No hay aves que vivan ahí como todo el año. Hay algunas que podrían reutilizar el mismo nido el siguiente año o el mismo sitio de anidación. Si no utilizan el mismo nido como tal, pueden construir otro al lado si les gusta, pero también es un poco raro. ¿Qué debo hacer si encuentro un polluelo abandonado? Híjole, esto es bien curioso porque depende mucho del tipo de polluelo y de la edad. Perdón, creo que se me cortó un poco el audio. Si encuentras un pollito tirado ahí, puedes voltear hacia arriba y buscar el nido. Si lo encuentras por ahí en algún lado, lo tomas con mucho cuidado y lo devuelves. Tal cual, es lo mejor, devolver el pollito al nido. Y si no lo encuentras, pues a lo mejor puedes intentar como esperar un momento. Muchas veces los padres pueden estar por ahí cerca y pueden estar conscientes de que el pollito se cayó. Entonces es lo más recomendable, devolverlos a donde estaban o esperar a que lleguen como sus papás y asegurarnos de que está bien. ¿A qué especies de flores se recomiendan para los jardines polinizadores? Prácticamente cualquier tipo de planta con flor, si es nativa es mucho mejor. Dependiendo del jardín polinizador que quieras hacer, si quieres atraer mariposas o insectos, te recomiendan flores que son como tubulares, así como los perritos o otros que les llaman aretes, dependiendo de la flor que quieras. Pero si no, cualquier tipo de flor ayuda para que los animales puedan alimentarse de ellas. En el caso de los colibríes, también son buenas las flores tubulares, que generan así como un cono, porque el colibrí va a meter el pico y entonces eso también le ayuda a alimentarse mejor. Los colibríes se alimentan del néctar de las flores, pero ¿qué sucede en invierno? Precisamente esto que les comento. En invierno escasea el alimento y sufren un poco más para encontrarlo, pero sí hay plantas que pueden florecer en invierno. Las nochebuenas, por ejemplo, son una planta típica con que florece en invierno y aunque no producen néctar, pues son un ejemplo, ¿no?, de estas especies raras que florecen como al revés. El resto del año están normales y en invierno florecen. Y precisamente por eso les comento que es importante que también en invierno les ofrezcamos comida y agua, a lo mejor un poquito más, para que no sufran tanto en estas características.
Y si no, hay muchos que modifican un poco la dieta y en lugar de alimentarse tanto de néctar, empiezan a consumir más insectitos, como les comentaba. ¿Dónde podemos encontrar estas charlas? Como, a ver, permítanme un segundo. Aquí en la Procuraduría como tal, muchas de estas charlas las estamos publicando en las redes sociales todos los días. O bien pueden encontrar algunas que se han subido a nuestro canal de YouTube. En YouTube literalmente pueden teclear PAOT GTO y ahí aparecen algunas de estas charlas. De igual manera, también hay otras que están subidas en la red social oficial de Facebook, que también en Facebook lo buscan así, PAOT GTO, y ahí pueden aparecerles. Si gustan, por aquí me voy a detener con las preguntas para que pasemos a la parte práctica del taller. Las demás ahorita las revisamos y voy a cambiar mi pantalla para que puedan ver en mis manos lo que estoy haciendo. Misa, ¿me puedes apoyar con lo de fijar esta pantalla, por favor? O bueno, si ustedes empiezan a ver aquí, por aquí tengo mis manos. Entonces, si pueden ver allá donde hablo, también pueden ver aquí. O voy a desactivar mi micrófono en este lado. Y lo No, mira, sí desactívalo donde estabas hablando ahorita y activa en la cámara de las manos para que se haga grande y se ponga como principal. Sí, a ver, denme un segundito. Ahí no se escucha interferencia ya. No, Gina, se escucha bien. Ok, sí. Si ya no se escucha interferencia, pues vamos a iniciar. Si ven aquí donde están mis manos y están en un celular o en una computadora, también pueden seleccionarlo, dejarlo como seleccionado y decir fijar pantalla. Y ya de esa manera pueden observar pues en pantalla grande lo que estoy haciendo acá. Entonces, literalmente vamos a iniciar. Yo tengo aquí un platito que nada más voy a usar de manera muy, muy práctica para poner mi alimento. Como les comenté, yo me especifiqué literalmente a lo que son pistácidos, entonces conseguí semillas de girasol, por ejemplo, que en general estas son para aves más grandes, pero pues voy a poner poquitas en caso de que por ahí algún ave quiera consumir esto. Pero en general lo más común o lo que todo el mundo tiene es como alpiste. Entonces tenemos acá también alpiste. Y muchas especies de aves no tienen suficiente solamente con estos tipos de semillas. Entonces, también compré una selección de semillas mixtas para aves. Estas las pueden encontrar en un súper o en tiendas especializadas de animales. Y yo busqué una específica para canarios, que es lo que les comento, que son como las especies más comunes que podemos encontrar, que tienen así como el piquito grueso y que son como los típicos pajaritos pequeños que saltan, ¿no? Entonces, esta específicamente, les digo, la pueden comprar así tal cual, o bien pueden buscar en la tienda de animales cuál es el contenido de esa bolsita específica y buscarlo de manera ya individual en el mercado o en cualquier otro lugar. Esta tiene alpiste, trigo, mijo rojo y maíz. Y algunos pellets le llaman, que son como mini croquetitas para las aves que ya tienen más contenido nutricional específico. Pero ustedes pueden ser creativos, también incluso pueden ponerles trozos de frutas, trocitos de manzana, trocitos de papaya, tal vez unas fresas picadas o algo así. Y las plantas, los animales también se van a ver atraídos por eso. El único detalle con la fruta fresca es que hay que estarla revisando constantemente y cambiarla, porque también puede atraernos muchos insectos. Entonces, si ustedes pueden conseguirla incluso deshidratada, sin azúcar, simplemente así la fruta natural, es muchísimo mejor porque es menos probable que atraiga insectos y las aves de todos modos se lo pueden comer. Esta mezcla que yo conseguí tiene aparentemente trozos de manzana y trozos de papaya. Entonces, de manera general, solamente tenemos esto y vamos a empezar con el primero de los modelos.
que es el que utiliza estos rollitos de cartón que tenemos dentro del papel de baño. Nada más asegúrense de tallar aquí un poco o limpiarlo para quitarle como el pegamento o el plástico que pudiera llegar a tener. Y para este vamos a utilizar nuestra crema de cacahuate y la espatulita que por ahí les comenté, o una cuchara o un cuchillo para untar, lo que ustedes quieran. Entonces, literalmente lo que vamos a hacer es tomar nuestro rollo, ponerle un trozo de hilo en medio, que también lo pusimos por ahí en los materiales para el taller. Entonces vamos a tomar un trocito de hilo, del largo que ustedes quieran, yo lo voy a dejar un poco largo. Y lo vamos a pasar por aquí en medio. Entonces esto nada más nos va a servir para que podamos colgar nuestro comedero en un árbol, en una rama, en un balcón, donde ustedes quieran. Les recomiendo que el hilo lo pongan primero para que no hagamos como mucho relajo. Pero la idea es que todo esto lo untemos con mantequilla de maní. La mantequilla o aquí la crema de cacahuate nos va a funcionar para poder pegar las semillas. No es tóxica para las aves, sí tiene un alto contenido de azúcar en general, pero no les va a hacer daño porque las aves son animales que se mueven súper rápido y gastan el azúcar que llegan a consumir muy rápido en general. Entonces, casi nunca hemos visto en la naturaleza un pájaro gordo, ¿verdad? Entonces, es muy poco probable que el azúcar les represente un problema. Además de que si también se los ponemos en invierno, pues eso va a ayudarles a que mantengan su contenido calórico adecuado y tampoco se enfermen o se bajen de peso por las temperaturas. Entonces, no es necesario que sea mucho, solamente una capa pequeña para que cuando nosotros lo pongamos en nuestro plato o lo peguemos a las semillas, estas se queden ahí posicionadas en su lugar. ¿Sale? Les tiene que quedar una capita de este tipo y entonces, si no se quieren manchar los dedos o con cuidado, tomamos del otro lado y le ponemos aquí también toda la mantequilla de maní. Por ahí alguien el día de ayer cuando estaba haciendo esta planeación me preguntó si era posible utilizar también mermelada, por ejemplo. Sí se puede mermeladas en lugar de crema de cacahuate. La crema de cacahuate en general va a ser mejor porque las aves también pueden consumir cacahuate. Si nosotros consiguiéramos cacahuate natural y lo molemos, no a que sea polvo, sino a trozos relativamente pequeños, también lo podemos añadir a nuestra mezcla, porque sí lo consumen. Entonces el cacahuate también les da un poco de contenido nutricional extra al hacer este tipo de comederos y les ayuda un poco a que tengan más contenido proteico. Pero si no tienes crema de cacahuate, pues no hay problema, también puedes utilizar la mermelada, siempre y cuando sea como de alguna fruta y tenga, no sé, la menor cantidad de azúcar posible, o que sea mermelada sin azúcar, por ejemplo, porque también las mermeladas suelen tener más azúcar todavía que la crema de maní. Entonces también de la misma manera lo ponemos y le damos vuelta. Y nada más nos aseguramos de que quede bien cubierto. Y ya, esto es lo que nosotros vamos a colgar en el árbol como tal, de esta manera. Y las aves, dependiendo de la especie que sean y dependiendo de la necesidad nutricional, también puede ser que escojan ciertas semillas específicas y no se las vayan a comer todas. Pero de esta manera, pues les damos como un tipo buffet y ya ellas pueden escoger qué van a consumir o qué no van a consumir como tal. ¿Sale? Entonces este es un tipo y simplemente lo colgamos en el árbol. El ave va a venir, se va a parar aquí o se puede agarrar incluso del hilito, se puede agarrar de la parte de abajo y va a empezar a consumir las semillas. El segundo tipo de comedero que les voy a enseñar el día de hoy, también es súper fácil, es con nuestras naranjas. Generalmente nosotros cuando hacemos un jugo de naranja muy rico en casa, desechamos lo que es la cáscara. Yo tengo como un tipo extractor, entonces le pude quitar todo el pedazo de materia orgánica que queda después de que nosotros hacemos el jugo de naranja o de que nos comemos la naranja,
pero si no lo tienen, pues nada más con un cuchillo o una cuchara con cuidado se le puede retirar. Esto es importante para que no se nos vaya a hacer un hongo. Y yo estas cáscaras las dejé secar previamente un día, así simplemente las puse sobre la mesa y las dejé deshidratar para que estuvieran más o menos duritas. Entonces, literalmente podemos solamente llenarlo como si fuera un plato. Y esto lo podemos posicionar en una ventana o podemos colgarlo. Si ustedes lo quieren colgar, yo le hice a esta naranja unos agujeros utilizando la aguja estambarera que también les comenté como en parte de los materiales. Se los hice estando en fresco. Si los haces en seco también se pueden realizar, nada más la naranja va a estar un poco más dura. Y lo único que vamos a hacer es ponerle como los agujeros para que lo podemos colgar en el árbol y las aves también tengan manera como de recargarse o de agarrarse de él. No es necesaria esta parte, es como muy opcional, pero si la haces pues también está bien porque se ve lindo y además son materiales biodegradables, o sea, todo esto que estamos realizando ahorita es biodegradable. El hilo, si tú consigues un hilo de otro tipo o del yute, yo no tenía hilo yute aquí en casa, pero ese es un tipo de hilo que está hecho incluso también con fibras como de plantas. Entonces todavía es más amigable con el medio ambiente que estos. Y estando aquí, pues simplemente ya nada más quitamos el hilo de la aguja y le podemos hacer un nudito. Lo hacemos largo, de largo que tú quieras, para que quede como un tipo canastita. Y se pueden hacer nuditos en el hilo a esta altura y nos va a quedar como de esta manera, ¿no? Entonces estos puedes dejarlo simplemente así en una ventana, en un balcón, o lo puedes colgar también en un árbol, en una planta, y las aves también de la misma manera van a venir a seleccionar el tipo de alimento que quieren. Entonces lo voy a ladear un poco, pero más o menos quedaría como en la imagen. Si quieres también puedes intentar ponerle mantequilla de maní adentro, pero creo que con este no es tan recomendable porque la idea es que la naranja esté seca para que sea dura, y con la mantequilla de maní corremos el riesgo de que con la humedad que hay aquí adentro naturalmente se nos hagan hongos. Entonces es importante que no permitamos que haya hongos, porque esto o puede enfermar a nuestras aves o va a hacer que simplemente no se quieran acercar por la presencia de los honguitos como tal. Y bueno, el siguiente que vamos a realizar es con un cartón de huevo. Este también es súper sencillo. Literalmente yo le quité la tapa y nada más con las tijeras puedes terminar de quitarle como el resto que tengas. Hay personas en internet, las llegué a ver, que a esto como que lo forran con una capa de papel maché y engrudo para darle más dureza o más firmeza. Entonces a esto simplemente le puedes poner aquí las semillas como tal, o lo puedes hacer más chico. A mí me gustaría hacerlo un poco más chico. Entonces simplemente lo cortamos. Y la idea es que sea también, bueno, yo utilicé cartón, siempre compro el huevo con cartón o sin cartón, cuando es posible, porque el cartón pues es más biodegradable que el plástico, y los huevos que vienen con plástico pues usualmente es como más difícil que vayamos a poder reutilizar o reciclar ese componente. Entonces si lo vamos a desechar a la basura, pues es mejor desechar cartón, porque este sí puede ser reciclado. Y ya sea que nosotros lo reciclemos o otras personas que se dedican a esto, pues lo pueden buscar de la basura. Entonces este es exactamente igual. Ustedes pueden poner sus semillas aquí nada más, o con la aguja también le pueden hacer varios agujeritos como para que quede colgado. Yo de manera general pues nada más lo voy a dejar así, lo voy a poner en una ventana. Y vaciamos nada más como el contenido de las semillas. Entonces aquí va a ser también como muy padre, muy selectivo, porque la forma que tiene este tipo de contenedor
lo que hace es que las aves puedan pararse en las orillas o aquí en estos piquitos que sobran y seleccionar las semillas que van a querer comer. Entonces esto también nos permite pues que las aves se acerquen, ¿no? Entonces, para fines prácticos del taller, nada más lo voy a dejar así, pero sin problema ustedes pueden utilizar la aguja para atravesar aquí estas secciones en las orillas o aquí en medio, donde ustedes gusten, y es bastante sencillo, este no es un material muy grueso, entonces sí pueden atravesar la aguja fácilmente y poder pasar el hilo para que quede colgado en caso de que sí lo deseen. Cuando nosotros colgamos los materiales, es un poco mejor porque eso también le dificulta a los insectos poder acercarse a la comida. Si lo dejamos en una repisa o en una maceta, pues a lo mejor las hormigas nos pueden llegar a ganar, aunque no es tan común. Y si lo dejamos colgado, pues tardan un poco más en encontrar el alimento, pero eso ya depende mucho de lo que ustedes deseen como hacer o del estilo que más les guste. Y finalmente, el último tipo de comedero que vamos a realizar es el que utiliza la botella de PET. Este también es súper común que nosotros en casa estemos produciendo PET. Yo de manera general he intentado evitar ya consumir tanto refresco y empezar a consumir más agua o incluso agua de frutas naturales para disminuir también pues el impacto que vamos a tener en el medio ambiente con el uso de plásticos. De hecho, esta botella ya me la habían tirado a la basura, ya me la habían apachurrado toda, pero no pasa nada. Lo único que hice es quitarle la etiqueta y la lavé. Le pongo agua y un poco de jabón, la sacudes y la lavas, la enjuagas muy, muy bien. Y ya, entonces, nos va a funcionar como el comedero de tipo platito que les mostré. La idea es que esta sección de aquí sea como un plato y la otra nos funcione como pues un tipo techito. Entonces, con el plumón o de manera muy general como ustedes quieran hacerlo, yo le quiero eliminar esta sección, que es más o menos donde se aplastó un poco más cuando la tiraron a la basura. Y entonces lo que vamos a hacer es como marcarle donde vayamos a generar el corte. No tiene que ser la mitad o así, simplemente con que sea un espacio suficiente para que las aves puedan accesar, es suficiente para que la botella también mantenga su forma y le permita como estar rígida. Entonces, con un cúter ustedes pueden cortar aquí o pueden utilizar lo que son las tijeras. De manera general, yo prefiero utilizar las tijeras porque se me hacen mucho más rápidas. Entonces, si hago un poco de ruido, me disculpan. La puedes aplastar y donde haya un doblez, la puedes cortar. Ya cuando haces el primer corte, simplemente metes la punta de las tijeras y ya puedes iniciar a cortar. Con esta, no importa si no es perfecto la primera vez, la idea es que puedas hacer los cortes más o menos limpios para que las aves no se vayan a lastimar tampoco en caso de que dejes algún tipo como de rebaba. Entonces, si se fijan, hice un corte como muy sencillo y luego ya puedo regresar incluso sobre mis pasos y terminar de cortar algún pedacito que no me haya gustado. Esto pues obviamente ya lo vamos a desechar. Si tienen alguna manera de juntar el PET y luego llevarlo a un centro de acopio es mucho mejor. Yo en general eso es lo que intento. Y pues aquí ya le podemos terminar de dar la forma. Si les quedaron rebabitas así como esta, pues sí hay que intentar quitarla para que nuestras aves no se vayan a lastimar, aunque tampoco es muy probable que lo hagan, pero más vale prevenir que después pensar que las lastimamos. Entonces, de esta manera, ustedes pueden añadir un hilo aquí, cortar un trocito de hilo, del largo que ustedes deseen, del lado que ustedes les guste, y le pueden hacer un nudito en uno de los lados para que les quede como un círculo.
Y si le dan la vuelta así, y en esta U que queda normalmente, puede entrar y ya tienen como un tipo de nudo que se aprieta solo. Entonces esto lo vamos a poner en el cuello o lo pueden amarrar de cualquier otra manera para que quede colgando desde aquí y se pueda balancear o se pueda mover o igual para que las hormigas no lo encuentren. Y aquí adentro simplemente vamos a vaciar nuestras semillas. Entonces al vaciar las semillas aquí, pues las aves tienen dos opciones, se pueden parar aquí y se alimentan o se pueden meter completamente porque esta es una botella bastante grande. Ustedes pueden utilizar todo tipo de botellas de plástico recicladas, incluso unas más chicas si así lo desean, no hay problema porque hay tanta variedad de aves, sobre todo también los gorriones son como muy pequeños, entonces sin problema van a poder entrar en estas zonas y poder alimentarse. Entonces, pues de manera general, estos son los 4 modelos. A mí me gustaron mucho cuando los vi porque sí nos ayudan a reciclar materiales que generalmente consideramos basura en casa. Todos, excepto el PET, son biodegradables. El PET, la facilidad que tiene es que la misma botella o el mismo recipiente lo podríamos llegar a reutilizar en varias ocasiones. Y ya nada más lo lavamos con agua y jabón muy bien y quedaría listo. A mí en lo personal me gustaron más como estas, del cartón, porque también luego con estos centros del papel de baño no sabemos qué hacer, aunque también podemos juntarlo para reciclarlo como si fuera cartón. Pero de manera muy general, pues estos son los 4 modelos. Si se fijan, son muy fáciles. Y pues se pueden hacer en casa en un ratitito y ya podemos como invitar a las aves a que vengan a nuestro jardín. Entonces voy a quitar esta cámara y me voy a pasar a la otra y seguimos respondiendo a sus preguntas, ¿sale? Perfecto. Entonces ya me pasé para acá. Me quedé en algunos lugares suelen poner para los pequeños colibríes agua azucarada. ¿Es beneficioso o atenta con la salud de estas aves? No, esto es correcto. De hecho, lo que les comentaba era que precisamente es mejor cuando nosotros preparamos nuestro propio néctar para los colibríes. En el caso de estas aves, el agua con azúcar es más adecuada porque no tiene colorantes, no tiene conservadores. Y es mejor para su desarrollo, así tal cual, el agua con azúcar aplica mejor para los colibríes. Pero igual como les digo, en otra ocasión vamos a hacer uno específico para colibríes y para bebederos de agua, porque también es importante que les demos agua. ¿Qué pasa si con los comederos también atraemos especies invasoras? Excelente pregunta, Mayra. Aquí con las especies invasoras, lo más probable es que las primeras en llegar vayan a ser invasoras. Por ejemplo, el gorrión europeo es el típico pajarito pequeño color café que brinca, que lo vemos así como en los centros históricos o en las ciudades. En todos lados podemos encontrar de este y es una especie invasora. Lo más probable es que vaya a ocurrir, pero en realidad no pasa nada. O sea, si nosotros seguimos como manteniendo el alimento, lo más probable es que las otras especies también se acerquen. Y como las invasoras están súper adaptadas a vivir aquí entre las personas casi siempre o se desarrollan con más velocidad que las nativas, pues sí es muy probable que vayan a ser como de las primeras en llegar. Pero el chiste es ser como constantes para que las nativas sean las que se acerquen y no hay ningún problema en que compartan, porque en general las aves pueden llegar a ser territoriales, pero es más común que sean territoriales los colibríes. Pero en general, pues ellos se arreglan solos, ¿no? O sea, no hay como mayor problema en eso. Los que alimentan a las palomas con maíz o migajas de pan están atentando contra su salud. Con el pan,
tal vez sí, con el maíz no, porque el maíz sí es una semilla natural y el maíz sí lo consumen muchas aves. El pan sí puede llegarles a hacer daño porque tiene sobre todo ay, ¿cómo se llama esto? La levadura, que en el estómago pues también les puede llegar a afectar, ¿no? Les causa problemas intestinales. También a muchas personas, si comemos mucho pan, nos causa problemas en el estómago. Es exactamente lo mismo con las aves. Pero en el caso de las palomas, algo interesante es que, como comentó Mayra también, las palomas son especies invasoras. O sea, la típica paloma color gris, verdosa, guapa, que es súper común encontrar en los centros históricos y en las ciudades, es una especie invasora, es una paloma europea. Entonces, pues la verdad es que no pasa nada, digamos, no estamos afectando una especie nativa al darles de comer a las palomas. Dice el biólogo Sergio, el árbol del capulín también florece en invierno para el caso de los colibríes. Entonces eso también es bueno, que sí hay varias especies de plantas que florecen en invierno y les permiten a las aves también alimentarse. Bueno, ¿es conveniente poner comederos y bebederos para aves en la universidad? La universidad se encuentra en Valle de Santiago, dentro de un área natural protegida. Laura, buena pregunta. En el caso de Valle de Santiago es interesante porque precisamente ustedes están dentro del área natural prácticamente, o sea, todo Valle está súper cerca del área natural protegida, pero también Valle es uno de las ANPs que tiene como muchos problemas de cambio de uso de suelo, de deforestación y de destrucción del hábitat. Tienen algunos problemas ahí de tala y de bancos de material. Entonces yo pienso que en realidad estaríamos haciendo un bien al instalar estos comederos, porque además, como me comentas que estás dentro de una universidad, esto también nos funciona para generar conciencia ambiental y sensibilización ecológica. Entonces, si tus alumnos o los jóvenes que están ahí en la universidad se pueden involucrar con esta clase de proyectos, adelante, porque finalmente lo que buscamos con estas cosas es fomentar esta sensibilización y que la gente se interese por el medio ambiente. Entonces, de esta manera, pues los chavos se pueden involucrar y sí, con todo gusto, o sea, podemos llegar a afectar por ser un área natural protegida, pero yo no creo que sea tanta la afectación, ya que estás dentro del campus y pues ahí ya es una zona que está como impactada, ¿no? Muchas especies silvestres probablemente no vayan a entrar tanto en el campus por lo mismo de que ya es como una zona urbanizada, y es más común que encontremos aves que están más acostumbradas a familiarizarse con la gente, pero la verdad es que en el sentido de educación ambiental, pues sí nos funciona mucho mejor y nos apoyaría. Entonces, creo que hasta ahí ya más o menos va las dudas. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario? ¿Qué les pareció el taller? Me gustaría si nos pueden apoyar poniendo sus cámaras, por favor, para también ir tomando por ahí la foto oficial. Y veo que un Galaxy A30s está levantando la mano. ¿Sí levantaron la mano por ahí? Viridiana, si se moja el alimento por la lluvia, ¿aún así se lo comen? Esto es interesante, es una buena pregunta, Viridiana. Sí se lo comen porque finalmente se puede secar después. Algo que podemos hacer es, por ejemplo, en el caso de la botella de PET, podríamos hacer agujeritos en la parte de abajo para permitir que el agua que logre entrar como que se filtre. Pero lo que nos podría llegar a pasar es que empiecen a germinar nuestras semillas. Entonces, nada más en ese caso habría que sustituirlas, porque las aves no comen el germinado de la planta, se comen la semilla como tal. Entonces, nada más hay que sustituirlas o cambiarlas y estar como al pendiente de la limpieza. ¿Se puede utilizar miel en lugar de mermelada o crema de cacahuate? Sí, también se podría utilizar la miel para pegar las semillas. Nada más que hay algo bien interesante, es que vamos a traer muchos insectos, entonces tendría que ser una capita delgada para que pueda ser el menor dulce posible,
y las semillas se queden como que bien, bien pegadas y ya puedan como acercarse las aves, porque tampoco les afecta tanto. Entonces, bueno, si nos pueden apoyar poniendo sus cámaras, si alguien tiene alguna otra duda, con gusto puede abrir su micrófono o escribirla por aquí en el chat. ¿Comen el amaranto o incluso algún tipo de ese tipo de plantas como guanzontles o plantas comen? Ok, ¿Se hola. las dejas picar? Ali. Saludos. Sí, amaranto también comen. Amaranto lo podemos integrar en la dieta. De hecho, es muy, muy bueno también para ellas. Plantas, así como tal, no. Es muy raro que consuman semillas, tal cual semillitas. Pero amaranto, cacahuate, el mijo, maíz, el alpiste, a lo mejor granos pequeños, sorgo incluso, todo eso se lo puedes poner sin problema, siempre y cuando, por ejemplo, tu amaranto pues sea natural, no azucarado, y ya eso lo puedes hacer en tu mezcla, y sí, sin problema, en los mercados o en muchas zonas así puedes encontrarlo, generas una mezcla, y entre más variedad tenga es mejor, y es más fácil que atraigas diferentes especies, porque cada una va a escoger como cuál le gusta, y ya van a acercarse más, ¿vale? Ok. Muchas gracias, Gina. Les recordamos que es muy importante que se registren. Si bien realizaron un preregistro para esta conferencia, ese fue solamente para que les llegara el link. Para registrar su participación y puedan obtener la constancia de este taller, deben de registrarse en el link que enviamos en el chat. Es un registro diferente y es donde también nos pueden hacer llegar sus comentarios de qué les pareció la charla o si les interesa algún otro tema. Entonces, para nosotros es muy importante que se registren y que nos dejen sus comentarios en el link que se les envía en el chat aquí por Zoom. Entonces, les digo, es diferente y este registro es para dejar comentarios y que nosotros realicemos las constancias. Los videos de la semana pasada ya se están subiendo en la página de YouTube. Les compartí también el link de YouTube, ahí los pueden revisar y vamos a realizar también una publicación en Facebook en donde vamos a hacer las memorias de toda la semana pasada. Entonces, los invitamos a que revisen nuestra página de YouTube, PAOT Guanajuato, y ahí pueden estar revisando todas las actividades. Es un aviso parroquial meramente, pero adelante, Gina. Vale, pues ya sin problema, yo por ahí creo que termino. Muchas gracias por interesarse. La verdad es que es súper padre que las personas como ustedes se interesen por el medio ambiente y quieran como hacer esta clase de convivencias con los animales. Entonces ya saben que aquí en la Procuraduría estamos a sus órdenes y también cualquier otro tema que quisieran que tratemos lo podemos tener. Esténse al pendiente para el taller de bebederos de aves, donde ahí les vamos a poner el de los colibríes, con esto que también salió por ahí en los comentarios, del agua con azúcar, que es mucho mejor que la fórmula que solemos comprar. Entonces, si ya no tienen ninguna otra duda, alguna otra pregunta, pues podemos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.